Vamos a necrosis. enseñar que hay varios tipos de necrosis según sus características, ¿no? La primera es necrosis coagulativa, la segunda liquefactiva, y después la necrosis gaseosa, y después unos tipos especiales como la gangrena, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos a ver en la parte práctica, digamos, por qué se produce esta necrosis, el qué tipo es, vamos a dar unos agentes causales y brevemente unas consecuencias, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan este macro que yo les enseñé como hidrocefalia interna y les dije que era adquirida y que la causa era una obstrucción? Y esa obstrucción se da por lo general posterior al nacimiento, ¿no? Mientras que la externa era en animales juveniles después del nacimiento, no. Y que este líquido cefalorraquídeo se ubica a nivel de ventrículo, ahí es donde se produce la obstrucción de todas estas vías completas por donde discurre el líquido cefalorraquídeo. Entonces la acumulación de este líquido, que nunca deja de producirse, así exista una obstrucción por un tumor, por un parásito, etc., se produce el líquido y entonces presiona desde adentro hacia afuera el parénquima. Y por eso es que ustedes ven que este parénquima ha sufrido atrofia, ¿no es cierto? Ya. Y si ha sufrido atrofia, ¿qué pasó con las células? ¿Murieron o no? Entonces aquí hay muerte celular. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de muerte será? Coagulativa, ¿no? Entonces, acá el espacio denota de que esas células han desaparecido y desaparece por necrosis, ¿ya? Entonces, esto es equivalente a otras situaciones que se presentan. En este caso, digamos, es por el líquido, ¿no? Pero acá tenemos unos casos, no está acá, no, el de quiste hidático. ¿Se han quedado? Ya, el de quiste hidático. Sí, pásame uno de esos. El otro está mejor. Está en mejores condiciones, ¿no? ¿Ya? Cárgalo. Ya. Miren, ve, acá vas a ver una sección de este pulmón y vas a ver el quiste. El quiste es se define como una zona, una cavidad rodeada de un epitelio, pero en este caso es producida por un parásito, el que es causal del quiste hidático, que afecta a todas las especies de la ganadería, ¿no? Entonces el quiste empieza a crecer y dentro contiene líquido. Entonces mientras que crece va presionando en forma centrípeta, ¿no? Es como un crecimiento hacia afuera y va presionando a las células que están ahí vecinas, ¿no? Entonces lo que se va a producir es atrofia. ¿Y por qué? Porque esas células, el parénquima empieza a desaparecer. Y eso también es por necrosis. En este caso es por líquido cefalorraquídeo. En este caso de acá, lo voy a poner acá para que le pongan fotos, debido a una parasitosis. Esta parasitosis afecta a todo el ganado, inclusive a camélidos, ¿no? Parece que la primera especie en que coge esta enfermedad, en que hubo la adaptación interespecies del parásito y el huésped, que era el ovino, o sea, fue esta especie, el ovino, y que de ahí se diseminó a otras especies. Pero actualmente afecta a muchas especies, tanto domésticas como silvestres, ¿ya? Ahora acá esto le enseñé como atrofia. Todo esto es atrofia, atrofia, ¿no? Atrofia, este es atrofia, ¿ya? Entonces, ¿qué están viendo, no? Están viendo que había otro suelto, es ¿ya? En este caso es una atrofia porque es un agente infeccioso el que produce la nefritis crónica. Son casos de leptospirosis que han producido pérdida del parénquima y las células han muerto por necrosis, ¿ya? En este caso el origen es una bacteria, ¿no?
Y esta bacteria es la que produce atrofia, y la atrofia la tenemos que interpretar que esa pérdida de masa de parénquima es por necrosis, ¿ya? Ahora, este caso es de hidronefrosis, y mira lo que pasó. El parénquima ha desaparecido, queda el tejido conjuntivo, mira, ¿ya? Ahí, ¿ya? Entonces, en este caso, vemos que el parénquima, digamos, sufre una atrofia progresiva, ¿no? De ver que se ha destruido tanto parénquima, yo deduzco que es unilateral, porque si hubiese sido bilateral, ni bien se produce la obstrucción, van a morir poco tiempo. Este ha tenido tiempo, quiere decir que ha sido unilateral, mientras que el otro riñón asumió la función y siguió viviendo, ¿no? El extremo de esto es una macroscopía, que tenemos una pieza de museo donde se ve que ya desapareció totalmente el órgano y queda más que las trabéculas o queda el quiste grandazo, ¿no? Esto es un tipo de necrosis. Ahora vamos a estudiar el tipo de necrosis que corresponde a este de acá, ¿no? A este de acá es el mismo tipo de necrosis. Vamos a separarlo. Este de acá, todo es el mismo tipo de necrosis. Es la necrosis licuefactiva. Licuefactiva viene de que el tejido es licuado. Y si el tejido es licuado, está haciendo mención que es pus. Todos ustedes conocen lo que es pus. Entonces, dentro de todos ellos hay pus, ¿ya? ¿La pus de qué color es? Yo conozco amarillenta, verde, blanco, parda, ¿no? ¿Sí o no? Hay verde, es de diferentes colores de acuerdo a la composición, pero lo que nunca deja de ser es líquida o pastosa, ¿correcto? Es como la crema, ¿no? Entonces, en estos casos son cuernos uterinos que están distendidos, y esta distensión se debe a que se ha acumulado pus, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que pasa en este caso que se presenta en caninos, que se conoce con el nombre de piometra. Piometra es una enfermedad que tiene dos etapas de producirse. La primera etapa es por un desbalance hormonal en que está comprometido el estrógeno y la progesterona. Al estar comprometido ambas hormonas, hay una hipersecreción de moco. Y ese moco normalmente, ¿para qué servía? Para darle un ambiente adecuado cuando se da la fecundación. Pero en este caso estamos en una situación patológica. La situación patológica de origen hormonal va a conllevar de que la mucosa haga hiperplasia. Y esa, ya ustedes saben lo que es hiperplasia, ¿no es cierto? Entonces esa hiperplasia se va a formar quistes, ¿no? Y va a haber una hiperproducción de moco. Esa es la primera etapa, que se conoce como la etapa de hiperplasia quística del endometrio. ¿Ya? Sí. H-E, H-U-E, ¿ya? Hiperplasia quística del endometrio. Por si acaso en el examen no usen siglas, sino desarrollen toda la fase completa, ¿ya? Otra de las cosas es de que, como en la segunda etapa, de que este medio de moco, que es enriquecido en moco, ingresa, coloniza un germen. Pero este germen tiene que ser una bacteria que sea productora de pus. Entonces invade, se multiplica en esa zona. El hecho de llegar, colonizar, invadir y multiplicarse en una sola palabra significa infección. Y esa infección es la que es responsable de que se forme la pus. Pero miren de qué manera se forma la pus, compromete a todo el cuerpo y llega a esto, ¿no? Esto llega a ser muchísimo más grande. Entonces es algo espectacular lo que se ve de acumulación de pus. Podríamos hablar de que en un perro de raza pequeña se puede acumular más de 1 litro de pus. Y si se acumula 1 litro de pus en el organismo, ¿qué va a pasar? Se necesitas.
No, septicemia es la bacteria, la toxina es toxemia. Entonces, en ese caso habrá toxemia. Lo que nos está originando en el cuerno uterino será endotoxemia. O sea, uno juega con los términos, pero al final siempre decimos lo mismo. La endotoxemia lo que hace es que va a comprometer la función renal. También podría comprometer el hígado, ambos son órganos depuradores. Pero especialmente también podría haber una septicemia, porque de una infección local la bacteria puede llegar a otro lugar. Y si se hace generalizado, hablamos de septicemia. Pero lo que ocurre en la práctica es de que más que septicemia se relaciona con toxemia. ¿Y de qué tipo? Endotoxemia. Te está dando el dato que se está formando dentro del organismo. ¿Y qué órganos lesiona? Por lógica podría ser hígado y riñón, pero en la realidad el riñón se ve primariamente afectado. Entonces vamos a tener un cuadro de ¿qué tendríamos en riñón? Si hay toxinas en riñón, nefrosis, son toxinas, nefrosis, ¿ya? Pero esa lesión a nivel de riñón podría producir una insuficiencia renal. Y este cuadro es en perras que nunca han gestado o han gestado una sola vez. Cuando gestan una sola vez o nunca han gestado, a partir de los 5 o 6 años ya se está dando este desbalance, ya se está dando la enfermedad. Cuando se da la enfermedad, lo que pasa es de que si no se opera y se extrae todos los cuernos, va a morir. Y va a morir en cuestión de poco tiempo, ¿no? Una semana o unos días más, ¿no? Entonces, una vez que tú sospechas de este problema, tiene que el diagnóstico tiene que ser previo y lo hacen por imagen. Cuando ven que es un caso Pyometra confirmado, el único camino es operar. Hay quienes han intentado vaciar la pus con prostaglandinas, etc., o sea, una terapia médica, porque quieren conservar el vientre, porque es un animal de alto valor genético. Pero siempre en la casuística han ido al fracaso. Acá hay que operar. En el caso de acá es lo mismo, hay pus, acá lo puedes ver. Pero acá está, ¿por qué está sólida? Simplemente porque ha sido fijada en hormona. Lo que pasa es que la pus, ya le dije que era líquida, y esto pertenece a una especie que es el bovino. En el tamal, estos órganos, todo el hígado es decomisado cuando hay excesos, ¿no? Que llegan a ser así, mira, como una pelota, ¿no? Entonces eso no se corta en el tamal, porque si no contaminaría toda la playa del ¿no? Entonces yo escogí los más pequeños y los traje, ¿no? Entonces acá puedes ver de que la zona de necrosis, ¿por qué no está licuada o fluida? Es porque lo fijé primero en hormona y después procedí al corte. Si lo cortaba en fresco se desparramaba y ya no le podía mostrar la pus. Y acá aprovecho, acá está la pus, mira, acá, ¿no? Mira, está con una cápsula, esto quiere decir que es crónico, ¿ves? ¿Ya? ¿Qué tipo de necrosis es? Liquefactiva. ¿En qué se diferencia la coagulativa y la liquefactiva? Lo vamos a ver en clase, pero le adelanto. La coagulativa es porque precipita la proteína y en todas las que ves pus, en toda esta hilera de acá, es porque las enzimas son las que licúan el tejido. Es otro mecanismo. Esas enzimas pueden partir de las mismas células que se han necrosado o puede partir de las células que vienen a defender, que son los neutrófilos, y ya estaríamos en un contexto inflamatorio que todavía no hemos tocado. Entonces solamente lo dejamos ahí por el momento, pero este macro lo vamos a ver nuevamente en inflamación, ¿ya? Entonces son enzimas que son las encargadas de disolver el tejido. Y este caso, miren, fácil advertido, pero si ustedes miran con detenimiento, este es el tejido renal, todo, y miren acá pueden ver que está bien demarcado. Este es un absceso, eso también es un absceso, ese es un absceso, ese es pus contenida en la luz del cuerno uterino, pero mira este sobre todo, ¿ves? ¿Ya? ¿Pueden verlo?
Después que esto fijado lo he cortado y ya sale pastoso. Es idéntico a estos casos de acá, pero este no tiene la cápsula. Quiere decir que este es más agudo que estos dos. Porque este, mira, tremenda cápsula que tiene, mira. ¿Ya? Pero ese es nada más de que cuando ya está constituido como cápsula recibe el nombre de absceso hepático, en este caso. ¿En qué especie? Bovinos. En este, ¿qué especie? Canino. ¿Ya? Ahora vamos a estudiar la necrosis gaseosa, perdón. La necrosis gaseosa, permíteme un ratito, saca este de acá encima. Pesa este, por si acaso, rápido. No, saca el de arriba nomás. Ponlo encima. Ya está. Ya. Puedes observar que es una sección de pulmón, ¿ya? En la parte de afuera la pleura está engrosada y tiene adherencias, ¿ya? Pero en lo que corresponde al tema de hoy, que es necrosis, estamos viendo de que la zona está necrótica, ¿no? Y esta zona necrótica tiene cierta particularidad. Es diferente a estos de acá. Es diferente. Esta necrosis gaseosa es producida por diferentes agentes, pero el agente más representativo es el que produce la enfermedad de tuberculosis. La tuberculosis produce un tipo de necrosis gaseosa y está en función a la agente que lo produce, que es el Mycobacterium, que es una bacteria de una composición especial y está cargada en lípidos, ¿no? Esta bacteria es responsable de la necrosis y después de la necrosis la posterior calcificación del órgano, y como también va al ganglio satélite, también el ganglio que funciona como garita de control, también digamos llega a la enfermedad, llega a la lesión. Porque hay bacterias que llegan ahí a ese lugar. Entonces acá el formol ya ha hecho su cambio, ¿no? Eso acá lo fijamos en formol para tener la muestra, pero es muy diferente a lo en estado fresco. Pero en sus imágenes que le da, ahí lo pueden ver, y todas esas son fotos de animales frescos que digamos yo he revisado y he tomado la foto tal como era en el momento. Ya cuando se fija va cambiando las características, ¿ya? Entonces cuando es en estado fresco, esta tiene una apariencia de requesón, porque es un tejido necrótico de color blanco y se puede calcificar. Entonces esa apariencia es, ¿ustedes conocen el requesón? Sí. Sí, ¿no es cierto? Es diferente al queso. Es casi idéntico al requesón. ¿Ven? Allá hemos tenido otra forma de llegar a usted, les he hecho participar, todo, ¿no? Pero acá yo estoy haciendo la práctica, la mayor parte solo, en el sentido de que ustedes no llevaron la teoría, ¿no? Les estoy explicando, ¿no? Entonces ya con la teoría simplemente van a tener la información completa, y si esto lo quieres ver en fresco como es, miren la foto que le he enviado, porque ahí le he enviado de ganglio y le he enviado de pulmón. Los que vieron van a ver que ahí está la figura, ¿no? Y también la imagen microscópica. Tiene la anatomopatología y tiene la histopatología, ¿ya? Hasta ahí. Voy a seguir avanzando. Este caso es la nefritis crónica. Mira cómo se distorsiona el parénquima, ¿no? Puede ver que porciones de corteza está tremendamente irregular, disminuida, hace ondas en el relieve, hace ondas, ¿no? ¿Puedes ver o no? Hace ondas, ¿no es cierto? ¿Ya? Acá sí puedo hablar más tranquilo, había gritos, ¿no? ¿O no? ¿Grito o no es? Estamos calladitos. No, pero es que acá es otra forma, porque el caso lo requiere, ¿no? Pero puedes ver nuevamente que vemos atrofia. Puedes ver que hay necrosis del parénquima. Eso explica por qué, mira, la corteza se ha adelgazado. Acá está más ancha, ¿no? Mira, acá se ha adelgazado. Mira, tiene milímetros nada más de espesor, mira. ¿Sí o no? ¿Tiene milímetros de espesor? Sí. Nuevo. ¿Ves? Ha perdido parénquima. O sea, eso es por necrosis.
Mira, si quieres ver que es irregular, dime, ¿no ves que está así irregular? ¿No? Esto no debería ser liso, ¿ya? Ahora, ¿puedes pasarme por favor ese marco? Dóblalo para ver la cara de acá. Mira, este de acá es el estómago y estas zonas oscuras, yo quisiera que me diga si está haciendo relieve, está a nivel o está haciendo una profundidad, un socavón. Acérquense un ratito, ¿no? Porque tienen que reconocer, o sea, no lo podemos tocar, pero sí lo podemos mirar. Terrible. No, es que nadie va a pasar por el vídeo, ¿no? Pero, ¿qué queda? La inspección, ¿no? Podemos ver que esas zonas corresponden a úlceras, ¿ya? Y aparte de esa úlcera, creo que hay otra por acá. Úlceras igual, pero más pequeñas, ¿no? Estas úlceras más pequeñas, estos puntitos, mira acá adelante, arriba chiquitita y acá más grandes, ¿ya? Pero se ve, para eso tienes que tener buena iluminación y ver qué ha perdido. No memorizar, sino verlo. Cuando lo ves inmediatamente recordarás, ¿no? Pero no puedes dejar de hacer la observación. Esta, si se presenta en macro, lo único que te va a quedar como método de revisión es la inspección, o sea, solamente mirar, ¿no? Y tienes que ver que hay un socavón, ¿correcto? O sea, hay una profundidad, se ha perdido parte de la mucosa y tal vez hasta un poquito más profundo, ¿no? Entonces se supone que ahí el tejido desapareció por necrosis. ¿En qué casos si se presentan úlceras? Hay una bacteria que está implicada en úlceras, que es el Helicobacter pylori. En humanos y en veterinaria es de importancia, ¿no? Cada vez que nos detectan que tenemos Helicobacter pylori, nos hacen una terapia de antibióticos y nos cortan el Helicobacter pylori, eso es lo principal. Y es una terapia que no es muy difícil, pero sí tienes que completarla, porque para haber llegado a ese diagnóstico has tenido que pasar por endoscopía, te han tomado varias muestras, has recibido tu resultado de biopsia y ahí entra a tallar el médico, ¿no? Y te detectaron el Helicobacter, entonces tienes que recibir un tratamiento. ¿Por qué? Porque vas a tener problemas de úlceras de estómago. ¿Y qué más? Helicobacter pylori. ¿Por qué nos hacemos tratar tomamos mucha precaución en esta enfermedad? Porque te puede dar cáncer. Claro, está implicada una bacteria en el cáncer gástrico. Y en el cáncer gástrico, ¿por qué Perú y Japón tienen tan alta incidencia? Si ellos son muy selectivos en sus alimentos, todo. O sea, hay factores que estamos compartiendo en común que son causales de cáncer gástrico, pero nosotros tenemos una elevada incidencia de cáncer gástrico, así como en Japón. Ellos son muy exquisitos en seleccionar sus alimentos, ¿no? Pero algo está relacionado al tipo de alimentación, ¿ya? Y lógicamente la presencia de esta bacteria. ¿Por qué otra cosa me produciría úlceras? ¿Qué pasa cuando esos riñones entran en insuficiencia renal? ¿Qué retiene? Urea. Si hay uremia es irritante, irrita acá, empieza a destruir la mucosa, genera una úlcera. ¿Qué otra cosa me podría producir úlcera? Si tienes una vida de estrés, que ahorita es enfermedad global, sufrimos de tensión, sufrimos de angustia, sufrimos ¿qué más? Ansiedad. ¿Por qué? Es el sistema de vida. No existe el sistema de vida, pero es el sistema de vida. ¿Usted cree que los estudiantes o los profesionales que trabajan ahora por hora y tienen que hacer esto en forma matemática, no vas a terminar con una gastritis? Y si eso lo llevas a los 30, 40 años de ejercicio de esta profesión como horarios así, no sufren gastritis. Lógicamente que sí. ¿Y qué pasa en las gastritis tensionales?
haciendo que se cree demasiado ácido clorhídrico en exceso, ¿no? Entonces es responsable de la úlcera. ¿Qué otra situación? ¿Qué fármacos tomamos? Y eso siempre tómalo con el Laros, los AINES, ¿no? ¿Qué AINES recuerda? O sea, ¿usted cuándo llegó a pervología? Este ciclo, lo tiene, ¿ves? Correcto. Pero los AINES producen también esta. ¿Y por qué? ¿Cuándo es que produce esta lesión? Lógicamente cuando nos automedicamos o cuando en medicina veterinaria, ¿no? La persona quiere invertir poco para su mascota, ¿no? Y no le recetamos productos en una agropecuaria, de una tienda de productos veterinarios, sino el de la farmacia. Y hay veces es un pequinés o un perro chico o mediano, entonces la dosis, así sea para niños o así compres la dosis para adultos, que la vas a dividir, le podrá dar 1000 recomendaciones, sacar la proporción, todo, pero en la práctica que es puesto a que esa dosis sea más que la necesaria y al final terminen con úlceras. O de repente ese es por una mala práctica indicada por un médico veterinario. Pero ¿qué hace la gente? La gente, la misma medicina que se automedica, también automedica el perro. Y la misma dosis que uno toma, o le parte la mitad, igualito es vuela en dosis, ¿no? También, ¿ya? Entonces esa es otra razón, la automedicación o la mala práctica. La cosa es que los AINES producen lesión de úlceras, especialmente en el estómago o en la entrada del duodeno, ¿ya? Ahora, para terminar, vemos una neoplasia que acá está diagnosticada como tumor venéreo transmisible. Es posible, porque, a ver un ratito, déjame ver. En el pene no le veo la forma clásica de tumor, pero sí hay una neoplasia, ¿no? Y esa neoplasia ha formado como una estructura cavernosa, ¿ya? Esa estructura cavernosa quiere decir que antes era tejido o tejido neoplásico que creció, pero ha hecho necrosis. Entonces, esta macroscopía nos está indicando que aparte de la neoplasia puede haber zonas quísticas, puede haber zonas de necrosis, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, eso es lo que, por eso está ese macro ahí. Ahora me pasa el de vaso, ya, ese también, ese ya está, ese va con este de acá, este de acá es igual, ¿ya? Este de acá, ahora este de acá, miren, este caso de acá, ustedes tendrían que verlo, porque aquí hay una ruptura de vaso, mire, se ve por acá, ¿ya? No sé si lo ves, mira, ruptura de vaso, mira, ruptura de vaso, ¿lo ves? Acá. Es en el extremo, si lo ves de arriba para abajo, aquí hasta arriba.